Mi nombre es Juliana Rodríguez del curso 11.2 y la materia es Violencia y Sociedad. Haciendo referencia a la socialización de la actividad número 1 del módulo, en la que en el primer punto teníamos que completar el esquema con las leyendas y las características que se encontraban en el módulo respecto al intervencionismo que hace Estados Unidos en los países de Latinoamérica. Respecto a Nicaragua, en 1955 los Estados Unidos pusieron a Patricio Rivas en el poder como presidente y también en 1933 cuando Anastasio Somoza se convirtió en el presidente bajo la influencia de Estados Unidos. Después del asesinato de Anastasio, llegó al poder hasta el 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional asumía el control. Esto resultó en una revolución sangrienta en contra de todos los contrastados que estaban involucrados en la muerte de este señor por el intervencionismo que hacía Estados Unidos. Mi opinión respecto a este tema es que Estados Unidos, cuando toma poder en aspectos tan importantes como digamos lo es un poder o toma el mandato de este en algunos países, no solamente está buscando el beneficio de este, sino también obviamente beneficios propios, como en el recubrimiento de estos intereses y en los aspectos económicos que trae para sí mismo. Nicaragua fue uno de los principales países en los cuales y de los primeros en los que Estados Unidos realizó su intervencionismo y en el cual apoyó su sistema económico y político. Respecto a Chile, la intervención de Estados Unidos comenzó en 1964 cuando tuvieron una campaña secreta para elegir al presidente democrático Eduardo Frei, que fue cuando llegó a la reelección en 1970 y el único candidato fue Salvador Allende, el socialista con el que ya había impedido relaciones antes. Debido a esto, Estados Unidos planeó un golpe militar con el fin de impedir que Chile se volviera un país comunista, ya que uno de los intereses de la intervención de Estados Unidos es que cada país sea capitalista y no está de acuerdo con los comportamientos o las ideologías que tienen los partidos o los países que van a favor del socialismo y del comunismo. Mi punto de vista es que cuando países potencias como digamos lo es Estados Unidos realizan un intervencionismo en países que no están tan desarrollados y que necesitan ayuda económica, política y social, estos beneficios a veces se convierten en perjuicios cuando hacen planean esto es un golpe militar que obviamente afecta a ambos puntos de vista. Respecto a Colombia, cuando Colombia pasaba por una guerra civil, Estados Unidos, para defender pues los intereses de esta sobre el futuro canal de Panamá, envió un contingente de la Marina con la orden de dar a fuego a las partes involucradas en este conflicto. Estados Unidos entra a negociar con Colombia finalmente en la firma en Washington del Tratado Hernán-Ay, donde Colombia otorga unos derechos que el Senado declaró justos pues para hacer un hecho este tratado y para que ambos países tuvieran beneficios. Estados Unidos siempre realizó una intervención en Colombia, en mi punto de vista, porque Colombia es un país que tiene un déficit en muchos aspectos, tanto económicos, políticos y sociales, en los cuales no se puede regir por sí misma, sino que tiene que tener a un país potencia como lo es de Estados Unidos para que lo apoye. Pero esto no siempre se ve como de la mejor manera, ya que lo único que esto hace es aumentar la deuda externa cada vez más y más cuando realmente los que salimos pagando eso somos el pueblo y no los gobernantes como tal. Tomando como referencia a los personajes de la lectura y los aportes que tuvieron para cada país. En el caso de Marco Fidel Suárez, un presidente colombiano que durante su gobierno tuvo una fuerte inestabilidad económica. Durante el mandato de él se vivió una de las crisis económicas más grandes de la historia del país debido al bajo costo del café, y esto lo que hacía era producir la disminución de ingresos por aduanas. Respecto a Anastasio Somoza, un expresidente de Nicaragua, él prolongó una dictadura hereditaria, corrupta y patrimonialista que estaba disfrazada en una república democrática constitucional.
Durante el gobierno de este se vio mucha exportación y este también ordenó a la Guardia Nacional bombardear a las ciudades. Eduardo Fidel en Chile fue un presidente fundador de partidos de la Falange Nacional y Democracia Cristiana. Durante su gobierno fue puesta en marcha la reforma agraria y fue una fuerte tensión contra los militares. Salvador Allende, un expresidente de Chile, entre el gobierno de este fue una gran mayoría de compra a las compañías y su control por el Estado. En Chile también se vio una adquisición de un gran porcentaje en las acciones de compañías mineras extranjeras. Augusto Pinochet de Chile fue un expresidente del mismo que dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda Unidad Popular y también fue uno de los principales partidarios del grupo Chicago Boys. Enrique Olaya Herrera fue un expresidente de Colombia, el cual creó la Federación Nacional de Cafeteros, financia al campo y a la adquisición de vivienda y también crea la Caja de Crédito Agrario. Respecto a estos tratados, el ERRAN-I fue un tratado internacional firmado entre la República de Colombia y los Estados Unidos a través de los designados plenipotenciarios. El secretario de Estado John I y el ministro colombiano Thomas Herrán en Washington el 22 de enero de 1903. El objetivo de este era la construcción de un canal transoceánico que uniese el Océano Atlántico y el Océano Pacífico por el Istmo de Panamá. La doctrina Monroe estaba sintetizada en la frase América para los americanos, fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida por el presidente James Monroe en 1823. Esta establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería visto como un acto de agresión que principalmente requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. Respis Polo fue una locución latina creada por el estadista colombiano Marco Fidel Suárez en 1914. Su legado era como mirar al polo o mirar al norte, que vincula el destino de Colombia a la North Star, que a los Estados Unidos, a través de una geografía, el comercio y la democracia. Respecto al segundo taller, sobre las características del 70 al 80. En lo cual encontramos que Colombia se convirtió en uno de los mayores receptores de ayuda de los Estados Unidos de América en 1970. En 1975, el presidente López Michelsen reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba. En 1979, en presidencia de Julio César Turbay, se reconocieron la guerrilla sandinista como una fuerza beligerante. En 1975 Estados Unidos compraba solamente el 28% de las exportaciones de Colombia, cuando en 1960 estaba entre el 40 y el 65%. Gran parte de la ayuda de Estados Unidos fue diseñado para permitir que Colombia tuviera una facilidad en su balanza externa de pagos y en los problemas internos del tiempo que aumentaban su desarrollo económico mediante la industrialización como las reformas agraria y social. Entre estos años también Colombia era uno de los principales países en la fuerte de cocaína. Las características del 80 al 90, se apoyó el M-19 de Cuba. En 1982, las guerras de Malvinas en el Atlántico Sur. Durante el gobierno de Turbay contra los Estados Unidos se abstuvieron en la votación clave de la OEA, que era invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Turbay también contribuyó a la solución de un viejo problema territorial entre los dos países mencionados. Él también ordenó el movimiento rebelde en El Salvador en 1981. Betancourt pidió que se pusiera fin a todas las intervenciones extranjeras que se hacían en América Central a fin de evitar que la región se convirtiera en una zona de conflicto. El cartel de Medellín empezó a ordenar asesinatos contra ministros. En 1984 se comenzaron a extraditar a traficantes de drogas colombianos en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de Colombia en 1987 declaró una ley que permitía la extradición de colombianos a Estados Unidos
siendo el tema de las drogas y el narcotráfico uno de los principales factores de violencia y generadores de problemas económicos en un país como lo es Colombia.